la situación con respecto a la pandemia, ¿sí? Entonces comentó lo siguiente, después se los mando, comentó lo siguiente, que este semestre se termina en línea, ¿sí? Y el siguiente semestre están haciendo todo lo ya estructurando para que, dice, una semana, porque se va a manejar ya en el sentido de, ¿cómo le manejo? Híbrido. Dice, una semana el 50% y la siguiente semana el otro 50%. Así parece que tienen esa visión. Bueno, así lo manifestó el director general en esa declaración que hizo, no sé cuándo fue, pero yo apenas lo vi ayer, ¿sí? Entonces se lo voy a mandar para que tomen todas las consideraciones adecuadas. Posiblemente yo de aquí, de donde estoy, aquí en Morelos, que llegué desde que cerraron la escuela, el 18 de febrero, de marzo, este, casi enseguida luego me vine por acá y de aquí no me he movido. Aquí hice algunas acomodos y demás, etcétera, y es por eso que tenemos toda esta parte. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé cómo esté por allá, pero sí, a mí me gustaría mucho, ¿verdad? Yo creo que a todos, que lleguemos a la normalidad, ¿sí? Presencial. Pero para eso tenemos que cuidar muchas cosas entre nosotros, principalmente nuestra salud, ¿verdad? Y yo creo que con eso, el cuidado y la responsabilidad de nosotros mismos, ¿sí? Vamos a lograr eso. Y a lo mejor en poco tiempo estamos por allá nuevamente en escuela y no tendríamos que llegar a esa situación de que el 50% presencial una semana, el otro 50% trabajo en línea, porque sería súper pesadísimo así sería, ¿no? Sería triple, no sé, 4 veces el trabajo que uno desarrolla. Sería pesado. Bien, entonces, ¿a quién le pregunté? A Sánchez Durán. ¿Me puedes presentar lo último que vimos? Esa ecuación Sí, profe, del permítame. circuito. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver tan claro. A ver, entonces a ver, la última parte es que la parte de abajo, a ver, ¿me la puedes dictar? O ¿sabes qué? Mándame foto, ¿no? Ok, ahorita se la mando. Dale, ¿sí? Y entonces, vamos a partir de esa última, ¿sí? Y parece que ya todo se va a enfocar precisamente a la parte de la transformada inversa, ¿sí? En la parte de la transformada inversa vamos a utilizar mucho, bueno, creo que los dos libros, o los tres, nos van a apoyar mucho por ahí, ¿sí? Ya sea de James en el desarrollo de las fracciones parciales, el SIL también, podemos sacar ejemplos de ahí, y en el libro de Shank, ahí hace un extenso desarrollo y precisamente una este, presentación bastante interesante. Les recomiendo esa parte, ¿sí? No creo que ya se tenga problemas con respecto a la parte de las traducciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, así vamos a estar trabajando, ¿sí? Ok.
Ujú. Bien, voy a presentar esa, voy a partir de esa, de eso. Dice, estábamos en una ecuación diferencial y, la ecuación de la, ok, ¿sí? Bien, vamos a partir de eso. Voy a escribir todo eso nuevamente. Y dice que de dónde está esa foto, digo, esa relación que me mandaron. Ok, ¿sí? Dice la transformada de 5 y de t, ¿verdad? Este, más 7 y de t igual a 2. Así. Y el último ya tenía entonces, dice 5, aquí lo voy a escribir, 5 S y de S, menos 10 creo, menos 10 más 7 y de S, ¿sí? Igual a 2 entre S. Así lo teníamos, la última, ¿sí? Observen que precisamente de la primera que tenemos aquí, ¿sí? Este es I', ¿sí? Recuerden que ahora estamos manejando un circuito RL, ¿verdad? Y la ecuación del circuito es esta que está aquí, con su voltaje, es el voltaje 2. Ya habíamos comentado con respecto a la forma del voltaje, recuerden, que era precisamente un escalón a la altura de 2, de aquellos que hemos trabajado constantemente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pues precisamente ese era mi interés en principio, que ustedes conocieran ese tipo de funciones, porque le íbamos a llevar a una aplicación muy interesante para ustedes, ya en el comportamiento de los sistemas. Y eso no es no es otra cosa que un escalón de magnitud 2, el cual ya tiene una transformada que nosotros conocemos. ¿Sí? Bien, entonces aquí está mi ecuación diferencial de mi sistema, mi circuito, aplicamos la transformada, aplicamos las operaciones, ¿verdad? Aquí, y también habíamos considerado que la transformada de I de t es igual a I de S, ¿verdad? Y es por eso que bajo esas condiciones o esas situaciones logramos tener la última expresión. ¿Están de acuerdo? Bien. Recuerden que una cosa son la parte de todo ese desarrollo operacional, ¿verdad? Pero antes que el desarrollo operacional hay un significado propio del problema y significado propio de nuestra herramienta matemática. La matemática no son números, la matemática no son funciones, la matemática, ¿sí?, no son signos. Todo eso me ayuda a entender el concepto de la matemática, ¿sí? Y me ayuda a expresarlo, y me ayuda a transmitirlo. Pero no se va a lograr transmitir adecuadamente si no se tiene un significado del desarrollo ligado a el contexto en que se va a trabajar. ¿Está de acuerdo? Sí.
No sé si lo grabaron, y si lo grabaron, qué bueno, porque es un punto crucial, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos ganado en esta situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Podemos extender muchas cosas, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, ¿por qué pusimos esto? ¿Recuerdan que comenté de que la transformada de Laplace no busca soluciones, este, no busca soluciones, digamos, en forma inmediata, ¿sí? La transformada de Laplace busca las soluciones transformadas, ¿sí? Es por eso que de entrada dice, yo no voy a, si esta es mi solución, la que está aquí, observen, esta es la solución del circuito, ¿sí? La IDT, o sea, la corriente, ¿sí? Y dice Laplace, yo no voy a buscar directamente la solución de tu sistema o de tu ecuación diferencial. Dice, yo lo que voy a encontrar es la solución transformada. Es por eso que de entrada dices, ¿cuál va a ser mi solución? Ah, pues va a ser IDT. Entonces, esa la debo transformar. Y es por eso que le llamo IDS. Entonces, ahora, en todo el desarrollo, mi atención va a estar en la búsqueda de IDS. ¿Sí? Pero puede decir, bueno, pues se me está complicando el problema. ¿Sí? Porque si no lo va a encontrar directamente, la va a encontrar indirectamente, o sea, transformada. Pues no tiene caso, ¿verdad? Pero ahí viene la otra parte, que dice Laplace. Dice, yo te voy a convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y las ecuaciones algebraicas ya sabemos resolverlas. Y ahí reside la facilidad y todo ese poder de la transformada de Laplace, ¿sí? Y se dan cuenta, en la última expresión, ahí ya está indicada una ecuación algebraica donde ya nosotros podemos encontrar la solución transformada. Y la solución transformada es I grande de S. Y ustedes saben que es una simple despeje y agrupamiento o agrupación, ¿verdad? Se obtiene esa función transformada, ¿sí? Ojo. Todo lo que comenté es una parte central donde va a jugar todo mi desarrollo, todo ese desarrollo que vamos a hacer posteriormente, tiene como fundamento la parte que comenté anteriormente, ¿sí? Entonces, observen, ¿verdad? De que esta es una ecuación algebraica donde mi punto, ahora sí, de enfoque va a ser este. Observen. Determinar. Ah, pues es bien, bien sencillo, ¿verdad? Recuerda tus años de la secundaria, dices, está aquí y está en este lado. Los agrupamos y esa agrupación, ¿verdad? No es otra cosa que una factorización, ¿verdad? Menos 10 igual a 2 entre S, ¿verdad? Pero si todavía puedo seguir en la búsqueda de I de S, entonces se trata ya de una despeje. Ah, dice, bueno, entonces I de S multiplica, ¿verdad? A 5S más 7 igual a 2 entre S. ¿Sí? Sí, más que estar medio nublado y se ve igual. Sí, está. La mañana estaba bonita, pero ya se... Profe,
Una pregunta, ahí el -10, ¿cómo se obtuvo? Sí, ajá. Ahorita te contesto. Es que se está escuchando la conversación por ahí. Y eso como que nos distrae un poquito. ¿Sí? Bien. A ver, ¿listos? Recuerden que tenemos tiempos así completamente bien medidos, ¿verdad? Hay que aprovecharlos. ¿Sí? Entonces, ese -10 es de la condición inicial de la ecuación diferencial. Recuerda que teníamos aquí que la transformada de la derivada, aquí la pongo únicamente, la transformada de la derivada es igual a S por F de S menos F de 0. ¿Sí? Sí, profe. Es de la condición. ¿Sí? Sí. Porque precisamente este 5 es el que corresponde al valor que se le dio a ese elemento, ¿verdad? Que está ahí, la bobina, ¿sí? Creo, ¿sí? Recuerden que fue números que le pusimos ahí nada más para que tengamos un buen presentaciones, ¿sí? Bien. Entonces, este que está aquí viene de la condición inicial, que es precisamente la condición inicial del circuito. ¿Sí? Laplace absorbe toda esa parte. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo esta parte. Y dice, puedo seguir, ¿verdad? Pasamos para aquel lado y después se está multiplicando. Pues simplemente dices, pues I de S, pues simplemente va a ser un cociente, que va a ser 2 entre S más 10 entre 5S más 5. Ese es, ya lo encontré, observa. ¿Sí? En esa etapa, ¿verdad? Aquí fueron dos etapas principales. Una de ellas, ya con el objetivo, ¿verdad? Con la visión de que queremos encontrar la solución del sistema, del circuito o de la ecuación diferencial, enfocándonos en la parte precisa que dice Laplace, no voy a encontrar la solución en forma directa. La voy a encontrar la solución, pero transformada. ¿Sí? Y ese desarrollo de la aplicación de la transformada a las derivadas me lleva a convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y ya con la mente, con la visión de encontrar la solución transformada, ¿verdad? Le damos todo el desarrollo y aquí ya la encontramos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí fueron dos etapas. ¿Sí? La etapa significativa, que no se puede desarrollar lo demás si no se enfoca uno en esa parte. Y la segunda parte es algebraica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta dónde está digamos, línea divisoria de ambas etapas? Ya me está marcando que tenemos 10 minutos y que nos apuremos. ¿Sí está claro hasta ahí? Bien. Ahora viene la última etapa de cómo encuentro la solución. Y es cuando me regreso, ¿verdad? A lo que me dijo Laplace, que dice Laplace, yo no voy a encontrar la transformada directa. Yo voy a encontrar la transformada directa, la solución en forma directa. Yo voy a encontrar la solución transformada. Y hasta ahí llegó Laplace. Porque ya encontró la solución transformada. Esta, observen, aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí ocurrió todo lo de Laplace y llegó a esta. ¿Sí? Entonces viene ya el otro desarrollo, la tercera etapa.
Y la tercera etapa es cuando se conjuga la parte central, la parte fundamental, con lo siguiente, ¿sí? Y te das cuenta de lo siguiente, mira, observa, me fijo en esto. En eso en el segundo renglón, dice la transformada de I de T es igual a I de S. Y encontré I de S. Pero a mí no me interesa I de S o I grande de S. A mí me interesa la solución en tiempos reales. Y la solución en tiempos reales es I de T. Esto. ¿Sí? A mí me interesa esto. Dice, bueno, ahora ¿cómo encuentro I de T? Ah, pues bien sencillo, ¿verdad? Dices, a partir de aquí vas a aplicar la transformada inversa. Sí, ya que llegué a esto, veo, checar, y digo, ah, bueno, simplemente I de T va a ser igual a la transformada inversa de ¿quién? Ah, pues de I de S. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero dices, ¿cómo hago todo esto? ¿Sí? ¿Tienes I de S? Ah, bueno, I de T va a ser igual a la transformada inversa de I de S, pero I de S ya lo encontré. Voy a escribir más abajo. I de T va a ser la transformada inversa de ¿quién? De 2 entre S más 10 entre 5S más 7. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Cómo hice esa forma, pues? ¿Sí? Tengo 6 minutos, ¿sí? Recuerden que terminamos y nos volvemos a conectar. Hoy es un día interesante. Bueno, ya se salió uno. 2 ya salieron. Bueno, pensé que íbamos a aguantar los 35. No. ¿Sí? Entonces, te encargo, ¿dónde está? ¿Quién está llevando el Yo, grupo B? profe. Sí. Ah, bueno, ahí, me mandas después la captura. Sí, sí, En profe. esta primera etapa, después en la segunda ya, ya me doy cuenta. Porque saben que ahora sí va a ser crucial ¿cómo se llama? La asistencia. ¿Sí? Bien, entonces nos quedamos en esa parte. ¿Sí? Y ahora viene lo interesante, lo bonito de mis problemas. La atracción de mi desarrollo matemático. ¿Sí? Es donde se van a conjugar a partir de ahorita un montonal de cosas. ¿Sí? Anteriormente, fíjense que si dan cuenta, lo dividimos en 2 etapas. La parte fundamental con respecto a nuestro problema físico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que fue el circuito con todas las condiciones iniciales y todo lo demás, y marcando exactamente la idea de Laplace que dice que yo no te voy a encontrar la solución directa, yo te voy a encontrar en la solución transformada, ¿sí? Es por eso que a partir de ahí todo su enfoque va hacia lo que es cómo transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. ¿Sí? Se van dando cuenta todo el seguimiento. Al último ya tenemos la determinación de la solución, pero transformada. ¿Sí? Y lo que nos interesa es no la solución transformada, sino transformada, digo, la solución real, en tiempos reales. Y para eso le quiero quitar ese operador, L.
y ese operador L se lo quito mediante una transformación inversa, ¿verdad? Ya, bueno, ya está planteado ahí el problema, aplicar la transformada inversa. Pero, como estaba comentando, aquí hay muchas cosas de interés para ustedes, ¿sí? Lo malo que ya no estamos 30. Ah, sí, ya hay uno más, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Ese es el interés principal. Y en la búsqueda y la aplicación de la transformada inversa van en juego muchísimo contenido matemático de todos lados, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar esa parte, ¿sí? Pero a mí me gusta, bueno, quiero que quede claro, bien, esto que les comenté, ¿sí? Bien, entonces vamos ya por la búsqueda y el desarrollo de esto, observe, ¿sí? Profe, ¿se podría hacer la suma de 2 sobre S más 10? Claro, sí se puede, ¿sí? Para que sea una forma más, ¿cómo te diré? Básica, digamos, más elemental. Sí se puede, pero yo así lo dejé para que, en primera instancia, para que de ahí recorriéramos todo lo que es nuestro contenido matemático que vamos a meter aquí. Pero sí se puede hacer todo eso, esas conversiones y todo lo demás, no hay problema. Es más, si quieren, lo hacemos así y me quedaría de esta forma, ¿sí? Factorizo este es S, ¿eh? Este es S. Entonces me queda como I de t igual a cuánto. Observe, aquí me queda 2 más 10S, ¿verdad? Entre S, ¿sí? Es decir, 2 más 10S entre S. ¿Entre qué? 5S más 7. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Bien. Y lo escribimos así, o sea, que I de t es igual a la transformada inversa. Y me quedaría así. Y esto es igual, y esto implica que I de t es igual a la transformada inversa de 2 más 10S entre S, que multiplica a 5S más 7. ¿Sí? Así me quedaría. ¿Sí? Haciendo lo que me dijo, ¿quién me lo comentó? ¿Quién lo dijo? ¿Sí está claro? Mafer. ¿Sí? Mafer Castillo. ¿Sí está claro hasta ahí? Bien. Sí. Vamos a tomar lo último, esa última parte. ¿Sí? Y ya eso lo hacemos para la siguiente etapa porque ya me van a cortar aquí. ¿Sí? Y cuando regresemos, lo binomio de grado 1, observen, y este es un polinomio de grado 2, ¿sí? Y todo lo que está en paréntesis, ese cociente me está formando una fracción, ¿sí? Y debo entonces desarrollar a partir de ya lo que son las fracciones propias y las fracciones impropias, ¿sí? Y a partir de las fracciones propias, que en este caso me interesan, entonces ir hacia las fracciones parciales, porque eso me lo está pidiendo que lo haga, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir hacia tres líneas de trabajo.
Una de ellas es hacia fórmula de inversión de Bromwich, ¿sí? Que por ahí les dejé una tarea, ¿sí? Las fracciones parciales, la otra línea, y la otra es los desarrollos operacionales de Heaviside. Son 3 líneas que puedo atacar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y vamos a ver cada una de ellas cuál es la complejidad en que se va a presentar, pero aparte de la complejidad que nos están enseñando, o más bien, ¿qué les van a enseñar a ustedes? Desde el punto de vista del contexto de la ingeniería, de las comunicaciones electrónicas, control y todo lo demás. ¿Sí? Si estuviéramos en el plano de la matemática como tal, ¿verdad? Entonces le damos una dirección adecuada. Pero como estamos en el contexto de enfocados hacia la ingeniería, entonces todo eso, desarrollo y esa visión, la llevamos en ese contexto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir hacia allá. Bien, entonces ya dejen quitar esta parte y esta parte. Le ponemos lo siguiente, como una nota aquí, o notas, ¿sí? Van a ser varias aquí. Dice, para obtener la transformada inversa, para obtener la transformada inversa de esa última expresión, ¿sí? Se puede recurrir a los siguientes desarrollos. Dos puntos. Póngale inciso 1. Desarrollo de las fracciones parciales. Dos, romano. Inciso 2. Desarrollos operacionales de Heaviside. ¿Sí? Y 3, la fórmula de inversión de Bromwich. ¿Sí? Tenemos 3 enfoques. ¿Sí? Y los 3 enfoques, desde el punto de vista usual, son completamente distintos. ¿Sí? Desde el punto de vista del contexto de la ingeniería, yo voy a pegar esos 3. No los voy a dejar aislados, los voy a pegar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que ustedes aprendan únicamente desde el punto de vista conceptual, así como se aprenden su nombre de memoria, digamos, así, 2 elementos básicos. Y esos elementos básicos van a ser los polos y los ceros, ¿sí? Que son
elementos centrales en los desarrollos de las funciones de transferencia de los sistemas. Ese desarrollo de las funciones de transferencia del sistema me llevan a estudiar la estabilidad del sistema. Pero la estabilidad del sistema se enfoca únicamente en dos elementos básicos. Y esos elementos básicos son lo que son los ceros de la función de transferencia y los polos de la función de transferencia. ¿Sí? Bien. Ahora, en el libro, perdón, en el libro del Shank, ¿sí? En uno de sus capítulos maneja mucho lo que son los, creo que le llama así, sistemas de retroalimentación. Y creo que en ese capítulo desarrolla algo bastante interesante que se le llama el teorema de Hurwitz. ¿Sí? Eso, por ahí, ustedes tienen el libro, ¿eh? Van a revisarlo por ahí. Y después también, también trabaja mucho, muy bien, lo que son los métodos operacionales de Heaviside. ¿Sí? Y el otro enfoque que da es precisamente a las fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, él lo toca aisladamente, cada uno de los temas. Pero lo que es la fórmula de inversión de Bromwich, él no la toca, ¿sí? Por la complejidad. ¿Sí? Yo sí la voy a tocar aquí en este espacio que tenemos, pero se lo voy a hacer de una forma bastante sencilla. ¿Sí? Considerando únicamente un elemento básico o dos elementos básicos que van a ser los polos. ¿Sí? Pero para entender lo que son los polos, me tengo que meter precisamente a lo que es la variable compleja. ¿Sí? Creo que ustedes están llevando variable compleja, ¿verdad? En semestre, Sí. algunos. Entonces se van a dar cuenta la importancia de ese elemento básico que va a ser las singularidades, y de esas singularidades yo rescato mucho a la parte de lo que son los polos. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a estabilizar mis sistemas de control. Bueno, a ustedes pues, ¿sí? Y voy en ese contexto. ¿Está claro? Bien. Espero que hayan grabado todo esto, ¿verdad? Porque es bien importantísimo para ustedes, ¿sí? Bueno, después les comento más cosas. Bien. ¿Puedo borrar esta parte que está aquí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, borramos esto y... Sí, profe. ¿Sí? Bien. Dice, primero, se observa que la relación y aquí le ponen 10S más 2 entre S. Lo voy a poner todo así, miren. 5S cuadrado más 7S, esto que está aquí, ¿sí? Para que tengan claridad, este es 5, 5S cuadrado más 7S, ¿verdad? Dices, se observa que la relación es una fracción, ¿sí? Una fracción racional, le pone fracción racional, ¿sí? Esas fracciones racionales se clasifican en dos tipos.
la fracción racional propia y la fracción racional impropia. ¿Sí? Cuando ustedes vieron la división de los polinomios en la secundaria, ¿se acuerdan? O bachilleres, se dieron cuenta de que tenían un polinomio de un cociente de polinomios y podían hacer la división, siempre y cuando ocurriera una cosa. Si no ocurría esa cosa, entonces no podías hacer la división. ¿Sí? Y a partir de ahí te diste cuenta que eran precisamente, si hace la división, es una cociente de polinomios cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. Ese tipo de fracciones le llamaste fracciones racionales impropias. ¿Sí? Y cuando hablas de que, cuando viene expresado en que el grado del polinomio del denominador es mayor que el grado del polinomio del numerador, ¿sí? Entonces se dice que es una fracción racional propia y de otro lado impropia. ¿Están de acuerdo? Y se caracterizan en dos aspectos. ¿Sí? ¿Te acuerdan de eso en sus estudios de bachillerato del álgebra de polinomios? ¿Sí? Bien. Entonces, dice, es una fracción racional. Se observa que la relación es una fracción racional, la cual, es el cociente de dos polinomios. ¿Sí? Donde, bueno, cociente de polinomios. Entonces, dice, el cociente de dos polinomios de tal forma que el grado del polinomio, más bien del denominador, es mayor que el grado del numerador. Este tipo de fracciones racionales se llama fracción racional propia. ¿Sí? Y se llama fracción racional propia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien, lo que voy a hacer, el desarrollo que voy a hacer después, lo quiero hacer en forma general, ya no para este caso en particular, ¿sí? Para que se tenga toda la visión de todo ese desarrollo en forma general y aterrizamos ya a un caso particular. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces ya voy a borrar la parte de arriba. Aquí. ¿Sí? Y nos metemos un poquito a platicar con respecto a las fracciones racionales. Dice, en general, ¿sí? Considere la siguiente fracción racional, ¿sí? De la forma
Vamos a seguir con esta letra, esa variable, f de s igual a p de s entre q de s, en forma general. ¿Sí? Abro hacia las formas generales y presento una función racional. ¿Sí? Funciones racionales propias del cálculo diferencial, ¿se acuerdan? Cuando vieron las funciones en el primer semestre, ustedes las clasificaron. Y una de sus clasificaciones fue las funciones racionales. Y se dieron cuenta que las funciones racionales tenían una característica propia, así, muy interesante, y es cuando la función se está indeterminando. ¿Sí? Y le llamaste punto de discontinuidad, un salto infinito, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Que el límite por la derecha y el límite por la izquierda son infinitos. ¿Sí? Es decir, la función en ese punto se indetermina. Y cuando la función se indetermina en un punto característico, ese punto se le llama una singularidad. Ahora para nosotros. En ese momento le llamaste punto de discontinuidad, ¿sí? Y le llamaste punto de discontinuidad infinito, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando comentamos del libro de las funciones generalizadas? Cuando estábamos viendo los límites laterales, decía que era un salto, ¿cómo llamaban? El punto de discontinuidad de primera especie, ¿sí? Estos son puntos de discontinuidad de segunda especie cuando se van hacia infinito, ¿sí? Entonces, vamos a considerar ahora esos puntos característicos, que son puntos donde la función se me está indeterminando. Y ya en este enfoque, esos puntos ¿cómo se llama? Indeterminación, van a recibir un nombre especial. Y ese nombre especial va a ser una singularidad. Esa singularidad la vamos a clasificar en tres clasificaciones, digamos, o en tres elementos, y uno de ellos es el polo. Y ese polo lo vamos a agarrar y lo vamos a meter en el contexto de la ingeniería, ¿sí? Y el momento que va a aparecer ese polo o elemento en mi desarrollo matemático, lo voy a considerar siempre en las funciones de transferencia del sistema o de mis circuitos, ¿sí? Y es cuando ya abre hacia muchas direcciones, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos aquí. Se considera la siguiente fracción racional de la forma tal. Obviamente es el cociente de dos polinomios, de tal forma que el grado del polinomio del denominador es mayor, ¿verdad?, que el grado del polinomio del numerador. ¿Sí? Bien. Hacemos lo siguiente. Desde la perspectiva o de la visión de lo que nos interesa, en principio, dices, en esta expresión, ¿sí?, en esta relación, ¿sí?, se observa, ¿sí?, que, ¿sí?, okay, voy a hacer lo siguiente. Primero, que f de s es igual a 0 o 2i, f de s se indetermina. ¿Sí? Tengo dos. Eso únicamente lo puedo hacer en un esquema de mis
funciones racionales. Tengo dos puntos cruciales. Uno de ellos que sea cero y otro caso que es indeterminado, que es propio de las funciones racionales. Pero ustedes saben que una expresión racional se indetermina cuando el denominador se hace cero. ¿Sí? Y lo hemos comentado muchas veces. Que por ahí decía, pues se está indeterminando. Cuando decías, ¿cuánto es infinito entre infinito? ¿Cuánto es infinito entre infinito, Dana? ¿Mande, profe? ¿Sí me escuchan? A ver, ¿qué estabas haciendo, Dana? Estaba tomando nota. ¿Cuánto es infinito entre infinito? Infinito. Infinito a infinito. Infinito entre infinito. Pues según yo da 1. Bueno, yo me acuerdo que me enseñaron que era 1. ¿Sí? Ok. Tapia, Mari, Sí, profe. ¿cuánto es infinito entre infinito? Infinito, ¿no? Oscar Osornio, Mande, profe. ¿cuánto es infinito entre infinito? Infinito, ¿no? Profe, ¿Sí? infinito entre infinito es indeterminado. Bueno. Ujú. No, fíjense que estoy aquí, no me presento aquí. Uy, bueno, así que no me ven, ¿verdad? No me ven. Es que estoy, si me pongo enfrente, estoy en la visión de Alan León. Y es que Alan León me está apuntando con una pistola ahí, me está amenazando, ¿sí? Por eso me hago a un lado para quitarme de la visión de ahí, ¿sí? Es que tiene en su perfil, creo que se llama perfil, ¿no? Y no sé qué, es un robot o no sé quién, y tiene una pistola apuntándome. Por eso me hago a un ladito. Y siempre ando por ahí para que ustedes lo han visto porque quiero estar fuera de su campo de acción, ¿sí? Y son lo que le llaman, ¿cómo le llaman esos? Mensajes, ¿verdad? Mensajes aterradores ahí. ¿Sí? Bien. Les voy a comentar sobre algo que ocurrió. En una ocasión estuve como profesor invitado en Monterrey, en el Tecnológico, hace ya algunos años. ¿Sí? Estábamos haciendo lo que le llaman escuela de verano, ¿sí? De parte del Centro de Investigaciones del Departamento de Matemáticas. Y ahí estuve invitado fueron creo que 2 semestres, 3 semestres, ¿sí? Y ocurrieron cosas bastante interesantes que ya se lo voy a comentar con respecto a esos mensajes, ¿sí? Y después ya cuando estábamos aquí, después ya cuando también ocurrió eso, cuando estaba dando un curso en ahí en el CIMI, precisamente, ¿sí? Cuando todavía, lo que es el departamento deportivo, no sé cómo le llaman ahora, tenía muchas ventajas, ¿sí? Y podía hacer y mover muchas cosas. Y también me ocurrió una cosa interesante por ahí, que ya se les comentaré. Bien, entonces, infinito entre infinito, ¿verdad? ¿Cuánto es algo infinito entre algo infinito? Dice, pues, quién sabe qué sea, ¿no? ¿Por qué? Porque el infinito ni lo conozco. ¿Se acuerdan? Entonces, por lo tanto, no puedo hacer una división de algo no conozco, de algo que no conozco. ¿Sí? Y ese algo que no conoces
Y esa operación simplemente le llamaste una indeterminación. ¿Sí? Por ese hecho. Y lo mismo pregunto, ¿cuánto es 0 entre 0? Igual indeterminado. ¿Verdad? Porque el 0 sí lo conoces. Ah, pues el 0 es el 0. Pero dices, voy a hacer una repartición de 0 cosas entre 0 personas. ¿Puedo hacer esa repartición? Pues no, ¿verdad? Y por eso te quedas con esa indeterminación. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Puedo hacer entonces la división entre 0? ¿Cuánto es 2 entre 0? Igual 2 está entre 0. indeterminado. Igual, exactamente, igual se indetermina. Todas esas operaciones me llevan a indeterminaciones. Pero me quedo con la última, que no puedo hacer una división entre 0. Y cuando no puedo hacer una división entre 0, simplemente expreso eso como una indeterminación. Pero ese concepto de la indeterminación, si lo llevamos al plano de los cocientes de polinomios, dice, pues vas a encontrar una indeterminación cuando el denominador sea igual a 0. ¿Sí? Pero ¿qué sabemos de los ceros de la función? ¿Se acuerdan ustedes que cuando vieron variable compleja, cuando vieron las representaciones y las operaciones de los números complejos en fundamentos de álgebra o simplemente ya en este semestre, no sé si lo están viendo, dice, tocaron el tema por ahí de que determinar las raíces de los números complejos. ¿Se acuerdan? Bien. Pero cuando dijeron determine las raíces de los números, la raíz o raíces de los números complejos, entonces lo que hicieron fue inmediatamente igualar a 0. Entonces, ¿qué entendemos por una raíz? Pues una raíz es un 0 y también va a ser una solución. ¿Sí? Entonces, 0, raíz y solución van a ser conceptos, digamos, iguales en nuestro desarrollo de esos puntos críticos. ¿Sí? Y también de las ecuaciones, simplemente. ¿Sí? Entonces, 0, solución o raíz van a ser cosas iguales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando digo, a ver, encuéntrame la solución de una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que haces? Primero, ¿qué haces? Igualar a 0, ¿no? Exactamente, le igualas a 0. Y no estás haciendo otra cosa que, que encontrar los ceros. ¿Sí? Eso te lo enseñaron desde la secundaria, ¿no? Cuando estabas viendo. Que incluso le pusiste el nombre de la fórmula, o sí, la fórmula del chicharronero, ¿no? Así le llamaron. ¿Sí? Y a propósito del chicharronero, también les podría contar una historia interesante. En una ocasión estuve como asesor de un grupo, fue allá en el CIME, ¿sí? De un grupo que venía de esos, ¿cómo le llaman? Intercambios culturales o no sé. Esos intercambios, en esos intercambios yo estuve como asesor y estuve con un grupo de argentinas, eran como 3, venían de allá de la Universidad de La Plata, no recuerdo bien. Entonces, dice, es que yo no entiendo nada con su propio lenguaje, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es lo que no entiendes? Dices que dice mucho de la ecuación del chicharronero. ¿Y qué es eso? Pues imagínate, ¿no? Para explicarle. ¿Sí? Primero tienes que explicar qué era el chicharronero y todo lo demás. ¿Sí? Entonces eran cosas bastante interesantes por ahí, ¿no? Bueno,
Entonces, esa ecuación ustedes la manejaron mucho, ¿verdad? Y también se dan cuenta de que esa aplicaba una raíz, y por eso también se le llama una raíz de un número complejo. Determine las raíces de, encuentre las soluciones de, determine los ceros de. Igual, todo eso te llevaba a hacer desarrollos para determinar algo. La solución, raíz, cero, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos poco tiempo y 4 minutos y medio. Entonces observe de que estamos viendo muchos conceptos, muchísimos, ¿sí? Más que cálculo operacional. Ese cálculo operacional que vamos a hacer después va a ser bastante simple cuando ya se tenga el concepto, la idea, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, en esta relación se observa que f de x igual a 0 o f de x indeterminada. Y seguimos aquí, un pedacito. Dice, el caso B, dice, cuando, sí, más bien, para el caso y, cuando f de s es igual a 0, lo pongo aquí, se dice, en color rojo, se dice que son los ceros de la relación o de la fracción. ¿Sí? Para el caso Y, cuando f de s es igual a 0, se dice que son los ceros de la fracción. Y esto y estos se obtienen cuando P de S entre Q de S es igual a 0. Y obviamente esto implica que P de S igual a 0. ¿Sí? Observen. Estoy únicamente haciendo un desarrollo, ¿verdad? Dejen ver, tengo 2 minutos. ¿Sí? Ya no voy a escribir más, únicamente voy a comentar algunas cosas. ¿Sí? De lo que está en la parte derecha, observen, únicamente me estoy refiriendo al caso I, cuando f de s es igual a 0, o sea, cuando toda esa expresión es igual a 0, ¿verdad? Y cuando toda la expresión se iguala a 0, ¿sí? Se dice que esa fracción tiene ceros. ¿Sí? Y recuerden que los ceros son los puntos donde la función se hace cero. Así de simple. Y por eso se le llama ceros de la función. Si lo vemos desde un punto de vista geométrico, recuerden que los ceros son los puntos donde la curva corta el eje de las X. ¿Sí? A eso se le llama ceros, se le llama soluciones, ¿sí? Y también se les llama raíces. Cuando ustedes están en el plano complejo, los ceros se distribuyen en todo el plano. ¿Sí? Y de ahí viene precisamente el teorema de Hurwitz con respecto a los ceros y las singularidades, más bien, los ceros y los polos de la función de transferencia. ¿Sí? Pero no nos vamos a esperar hasta que veamos el teorema de Hurwitz. Lo vamos a agarrar desde ahorita, esa idea, ese concepto, ¿sí? Que cuando lleguemos para allá ya sea más fácil todo eso. ¿Sí? Ya me queda menos de 1 minuto, ¿verdad? Ya no
comento más porque me puedo quedar a mitad. Mañana continuamos con toda esta parte, ¿sí? Mañana sí va a ser una clase bastante interesante desde un principio hasta el final, ¿sí? Ya no voy a aprovechar todo el tiempo, ¿sí? En nuestros desarrollos. Faltan algunos todavía, ¿eh? ¿Saben qué? Vamos a